En este caso, para algunos de ustedes que ya me conocen, ya yo había mencionado anteriormente que quería hablar de este universo en específico. Algunos dirán, oye, ¿por qué no hablas de otras cosas más conocidas, de otros temas? Y yo les respondo la pregunta, porque me cantó. Además, como para darles contexto de lo que vamos a hablar, sería sobre qué es una ucronía, en este caso de Kaiserreich. Una ucronía como tal es un subgénero literario y narrativo de la ciencia ficción que reconstruye la historia a partir de un hecho real, reimaginando sucesos y cambiando acontecimientos en específico. En este caso, pongamos un ejemplo, digamos de que la pandemia no ocurre en un hecho específico de que los contagios no salieron de China. Eso es una ucronía, reescribir la historia para que se deslingue completamente. En este caso, como tal, vamos a hablar de Kaiserreich. En este caso, vemos cómo una toma de decisiones en 1917 llevó a la victoria de Alemania frente a las potencias aliadas, comenzando con un dominio imperial alemán que, para mala o buena suerte de algunos, no es tan fuerte como parece. Ahora, muy bien. Ahora pasando a un hecho, o más que todo a un apartado de sucesos que dio la construcción para que Kaiserreich pasara de simplemente ser una idea a ser algo completamente fuerte, fue la manera en cómo fue su desarrollo. Hablando en ciertos temas y ciertas perspectivas, Kaiserreich, nacido originalmente como la idea de un mod de Hearts of Iron 2, de que no era solamente una historia de Alemania y su dominio imperial sobre el mundo, sino la manera en cómo esto llevó a un punto de divergencia. Originalmente este mod fue tratado como si los rusos, o más que todo los blancos, ganaran la guerra civil rusa contra los bolcheviques, conocido como Al-Derush. Pero esta idea no tenía tantas bases porque no se sabía muy bien cómo iban a ser los blancos para ganar la guerra, porque no tenían tantos puntos fuertes. Así que se llegó a la conclusión de que debía haber otro factor fuerte, y en este caso sería Alemania, donde Alemania no perdería la Primera Guerra Mundial, sino que la ganaría por goleada, no por goleada tanto, más que todo ganarla, y después de ganar la guerra, apoyar a los blancos para evitar el expansionismo del comunismo y de las clases trabajadoras. En este caso fue un proceso lento entre Hearts of Iron 2, el 3 y el 4. Era complejo porque el Hearts of Iron 3 tenía un sistema mucho más grande, tenía muchas mecánicas, y pasar todo eso a un mod de post Primera Guerra Mundial era difícil. Así que se llegó a la conclusión de que se pasara al Hearts of Iron 4, que era más simplificado y que tenía un acceso al taller de Steam, donde los desarrolladores pudieron desarrollar todo lo que tenían en mente, todas sus ideas, todos los modos, al mismo tiempo los posibles eventos que cambien la guía del juego. Es por eso que en sí mismo tenemos este juego, tenemos ese mod y tenemos su subreddit oficial, que sirve como un apoyo para la gente que lo juega, gracias a que muchas veces trae ideas nuevas, trae nuevos eventos y trae un punto de vista más abierto. Por ejemplo, una posible Segunda Guerra Mundial, una Guerra Fría, y entre todos se va armando un fandom bastante activo en esa parte. Así que después de haber tocado estos temas importantes en esta parte del video, ahora vamos a hablar de lo que es la gran guerra ucrónica que ocurre en ese mundo. Ay, padre. ¿Quién diría que matar al heredero austrohúngaro terminaría con uno de los efectos dominó más grandes de la historia? Pero bueno. Continuando con estas desventuras de Alemania y sus aliados para ganar esta guerra en el Kaiserreich, resumiendo de manera más simple lo que fueron de 1914 a 1916, tenemos la declaración de guerra que explotó con la toma de las alianzas. Tenemos el fracaso del plan Schlieffen para hacer capitular a Francia antes del ingreso de Gran Bretaña a la guerra. Para 1915 tenemos el desastre de Galípoli, donde el Reino Unido con sus aliados intentaron desembarcar en las costas de la antes mencionada Galípoli en el Imperio Otomano, pero estas, al no poder darse de manera fuerte y al mismo tiempo de la férrea resistencia de los otomanos en la región, hizo de que el plan fracasara de forma estrepitosa. Al mismo tiempo hizo de que el desastre de la reputación del Lord del Almirantazgo Winston Churchill. Después tenemos, por ejemplo, el uso de armas químicas
Tenemos la entrada de Italia a la guerra por parte de los aliados, haciendo de que le declare la guerra a Austria-Hungría y atacándola en lo que son las regiones de Caporetto. Después tenemos la retirada rusa, donde los rusos, al ver que lo estaban atacando a todos lados y su ejército estaba casi colapsado, decidieron profundizar sus líneas, a poder estabilizar el frente en muy buena parte, lo que sería la actual Ucrania y parte de Bielorrusia. Después tenemos lo que sería el desgaste en su máxima expresión de la palabra. La batalla, el infierno más bien de Verdún, donde más de 700.000 personas murieron entre ambos bandos, sin ningún cambio significativo en esta. Tenemos la batalla de Jutlandia, donde Alemania, una victoria estratégica, pero que no le concedió ningún tipo de beneficio para romper lo que sería el bloqueo intercontinental que está haciendo la Royal Navy. Mucho después tenemos la entrada de Rusia con la ofensiva de Brusilov, donde le asestaría un golpe casi mortal a las líneas austrohúngaras, pero que lastimosamente no se pudo aprovechar de buena manera por el resto de su ejército. También tenemos el ingreso de la batalla del Somme en julio, donde se usaron los tanques por primera vez y siendo considerada una de las batallas más infernales, con 1 millón de bajas para ambos bandos. Para después, ya entrando ya lo que sería la línea completa del Kaiserreich, la reunión más importante con el Kaiser a inicios de 1917. Bueno, después de hablar paja por un buen rato, hablando de guerras y de otras cosas que no van a nuestro punto, y después de un resumen, ya podemos entrar a lo que sería el año núcleo de Kaiserreich. La conferencia de Ypres en 1917, 8 de enero por si acaso, el Kaiser Guillermo II escucha los argumentos para reanudar la guerra submarina sin restricciones, una táctica militar que inevitablemente hundiría barcos estadounidenses. En nuestra historia, el Kaiser cedió y se mantuvo y ya sabemos cómo terminó eso. Pero en este caso, en la línea, el canciller Theodor von Bergmann, apoyado por varios almirantes, se impone argumentando que provocar a los estadounidenses violaría el derecho internacional y al mismo tiempo traería una ruina política y económica al imperio. El Kaiser le da la razón y hace que la guerra submarina se mantenga limitada. Estados Unidos, a lo contrario, al ver que no hay un casus belli para entrar a la guerra y al mismo tiempo de que sus habitantes estaban en contra, el presidente Woodrow Wilson mantiene una estricta política de neutralidad, solo dando un apoyo completamente a los aliados económicos. Pues tenemos la fractura del Estado ruso. La revolución de febrero había empezado, huelgas, deserciones, dado el caso de que el zar no escuchaba a sus poblaciones. Él mismo decide abdicar después de amotinamientos masivos en Petrogrado, poniendo fin a la dinastía Romanov y al imperio ruso como tal. Se establece un gobierno provisional originalmente liderado por el príncipe Lyajov, más tarde por el mismo Alexander Kerensky. Sin embargo, comete un error un poquito curioso, decidir mantener a Rusia en la guerra, incumpliendo y para cumplir los tratados con la Entente. El caos legal y territorial se hizo tan grande que Austria-Hungría y Alemania decidieron aprovechar e instaurar estados títere en la región. Por ejemplo, el inicio del Consejo de Estado Provisional de Polonia. Bajo la ocupación alemana, comenzó a redactar una constitución que esté bajo la órbita de Berlín. Mientras tanto, en Rusia, los bolcheviques de Lenin, financiados por Alemania, ganan fuerza de cara a la Revolución de Octubre. En esta parte no tenemos tanto coso, sobre todo en la parte del conflicto militar en Europa, sino más bien de ver cómo Alemania lentamente se estaba fragmentando por culpa de la misma guerra. En abril de 1917, buscando evitar una revolución obrera como en Rusia, el Kaiser promete reformas al sistema de sufragio que hacía en Rusia tras la guerra. Esto provoca una ruptura en el Partido Socialdemócrata, la SPD. Los reformistas moderados se quedan, pero los radicales forman la USPD, exigiendo el fin inmediato del conflicto y de reformas democráticas completas. Un poco después, el Reichstag, el parlamento alemán, liderado por el político católico Matthias Erzbergen, intenta forzar una paz negociada sin anexiones ni indemnizaciones. Bethmann-Hollweg intenta usar este impulso para aprobar rápidamente reformas al sufragio prusiano. Sin embargo, los ministros conservadores prusianos y los militares, sobre todo Ludendorff, aprovechan el pánico de las clases altas ante una posible democratización y obligan al canciller Bethmann-Hollweg a dimitir el 13 de julio. Esto da paso completamente a que sería Ludendorff como una figura
muy prestigiosa en Kaiserreich gracias a sus liderazgos internos y externos en Alemania. Ahora vamos a pasar a 1918 y lo que sería el culmine de este conflicto. Muy bien, gente, así que ya llegamos a 1918, uno de los años más importantes y sobre todo para Estados Unidos. A inicios, sobre todo el 3 de marzo de 1918, la Rusia soviética decide capitular de manera formal ante las tropas centrales y firma el Tratado Brest-Litov, donde de manera formal decide dejar sus reclamos sobre Polonia, Finlandia, las provincias bálticas, Bielorrusia y Ucrania. Al mismo tiempo, Alemania establece centros de control en estas zonas y decide fundar la zona administrativa Ober-Ots, convirtiendo estos territorios en estados soberanos bajo una estricta tutela militar y económica germánica. Al mismo tiempo, al tener acceso a los cereales ucranianos y al petróleo en el Cáucaso, se hacen los preparativos para la gran ofensiva final alemana, pero no en 1918 como en nuestra realidad, sino la preparación de la ofensiva también conocida como Kaiserreich en 1919. En este caso, la Entente ya veía con malos ojos que Alemania se estuviera reorganizando internamente, así que deciden utilizar la idea de una ofensiva en toda la línea Ludendorff. El general y sobre todo mariscal Foch ordena a sus tropas intentar desestabilizar y romper la línea defensiva Ludendorff en un marco de entre la costa belga a las zonas cercanas a Verdún, pero lastimosamente no hubo un cambio mayor. A lo mucho, las zonas belgas y británicas avanzan más bien sobre territorio alemán, pero solamente en cuestión de entre 15 a 20 kilómetros, y no se hace una mayor superación de metros. Esto solo serviría para un futuro como abandono de tropas, pero no lleguemos a eso. Con el fracaso de la ofensiva, con más de 800.000 bajas para los aliados, Alemania decide mantener su bloque, pero más bien decide intentar desestabilizar los otros frentes. Con ayuda de tropas veteranas y del alto mando austrohúngaro, se hace un avance en Italia, ya sea que se pudo defender una ofensiva italiana en la zona de Caporetto, y se revierte la situación haciendo que los italianos debieran abandonar muchos puestos de vigilancia, al grado de que si Italia no lograba defender el río Piave, hubiera sido un colapso total de sus fuerzas. Al mismo tiempo, Bulgaria, Austria-Hungría y Alemania, gracias al apoyo y sobre todo de la gran dirigencia de Ludendorff, deciden organizar y preparar la operación Teutoburgo. La campaña militar dirigida a mediados de 1919 y de 1918 hace que Grecia decida capitular gracias a que su capital, Atenas, cae en cuestión de semanas gracias al uso de las Stormtroopers, tropas de filtración que atacan y desmoralizan tropas en todas las líneas centrales de trincheras. Grecia decide salirse de la guerra y firmar el Tratado de Salónica. Al mismo tiempo, las fuerzas de la Entente abandonan la Salónica gracias a un pequeño aguante, sobre todo en un asedio a la zona de la ciudad. Mucho después, iniciando ya para sí el último año de esta guerra, la Kaiserreich, o la Kaiserlache también, el colapso de Occidente, marcado sobre todo el 2 de marzo de 1919, donde el general Ludendorff, con la aprobación del alto mando y del Kaiser, deciden atacar de forma simultánea toda la línea del frente, menos las zonas atrincheradas en Bélgica, sobre todo en esos pequeños espacios que estaban recuperándose. Esto hace que toda la división colapse y al mismo tiempo, como ya no había un mando unificado, que Mariscal Foch ya no estaba al mando y que estaba Petain, esto hace que las líneas colapsen de manera total, literalmente, ya sea que de pasar a una línea prácticamente entre la frontera alemana franco-alemana, pasamos a una línea prácticamente a 20 kilómetros de París, que ya estaba siendo completamente bombardeada por artillería pesada. Mucho después se utilizan diferentes tipos de requisiciones, como a la toma de, por ejemplo, Amiens, Rennes, Strasbourg, Verdún y de zonas aledañas, sobre todo en toda la zona industrial del norte de Francia. Esta prácticamente con motines, hambrunas y que prácticamente su fuerza de trabajo estaba completamente colapsada, decide tomar, gracias a las fuertes presiones de Inglaterra, gracias a que también estaban siendo presionados en otras zonas, deciden capitular y firmar el Tratado de Paz, conocido también como la Caída de París, entre junio y julio de 1919.
Las tropas francesas, gracias al golpe psicológico, ya se amotinan completamente, ya mencionado, así que la vanguardia alemana, como uno de los requisitos para la firma del Tratado de Paz, deciden marchar a París por los Campos Elíseos, haciendo que el gobierno decida mudarse a sus zonas en el sur de Francia. Después se firma el Tratado de Versalles en 1919. Como tal, y un resumen rápido, se impone un marco legal punitivo y humillante para Francia, firmado por un gobierno provisional completamente bordado por todas las casualidades necesarias. El Tratado de Versalles estipula la pérdida de ricas cuencas mineras e industriales en el norte y la frontera con Bélgica, además de un pago de indemnización billonario para Berlín, haciendo que la Tercera República de Francia caiga herida de muerte. Por último, en esta parte, el vacío de poder, sobre todo en París, hace que sobre todo las revoluciones sindicales se formen. Por ejemplo, el sindicato revolucionario el CGT convoca una huelga general que paraliza el París y escala rápidamente a una guerra abierta, completamente entre el gobierno central y a otros tipos de facciones, y que esta la termina ganando la Comuna de Francia, instaurando un gobierno completo. Como tal, el Imperio Británico, completamente aislado en Suiza, intenta protegerse gracias a la Royal Navy y al Canal de la Mancha, pero el coste financiero de continuar esta guerra y al mismo tiempo por la hambruna en su propia isla hace de que se firme el Tratado con Honores en 1921, poniéndole fin a la Primera Guerra Mundial en un marco mucho más sangriento, obviamente, y al mismo tiempo en un marco más desesperanzador para lo que es también las democracias y los imperios antiguos. Después de muchos minutos hablando de guerra, por fin podemos hablar de lo que serían los cambios más notorios en esta línea, sobre todo en cuenta de que aquí la izquierda no es solo la Unión Soviética, que esta no existe en este mundo. La Comuna de Francia, después de haber ganado la guerra civil interna, después de la finalización de la guerra mundial, la purga que se dio después de eso, sobre todo a los burgueses, creando la Bourse du Travail, la Bolsa del Trabajo en París, como el nuevo centro legislativo, reconstruyendo la industria pesada bajo un modelo de autogestión y colectivización del campo, logrando estabilizar el suministro de alimentos y ganado gracias a apoyo de las masas campesinas, desilusionadas sobre todo por culpa de la vieja República Francesa. La Comuna se consolidó en este periodo, ya sea después de pagar sus deudas con Alemania, al mismo tiempo ganando aliados gracias a las pequeñas revoluciones que se daban en otros territorios. La más importante y sobre todo un hecho interesante dentro de este mundo sería la Revolución Británica de 1925. El Imperio Británico colapsaría en el evento más importante de esa década, después de 3 años de inflación extremas entre el gobierno laborista y conservador, por recorte de salarios a los mineros para pagar las deudas de la guerra, el país estalló. La huelga general paralizó la isla. Cuando las fuerzas de seguridad se negaron a reprimir, el gobierno de Stalin Baldwin dimitió. El rey Jorge V y la corte huyeron al bordo del acorazado JSM Hope hacia Canadá. Nació la Unión de Gran Bretaña, organizada bajo congresos de comités obreros. Al mismo tiempo vemos cómo también otras zonas se empezaban a también extenderse sobre todo este movimiento socialista. En el caso del sur de la península de Italia, dando sí el inicio de la República Socialista Italiana, formalizando la Tercera Internacional. Pasaron los primeros años de la década de los 30 estandarizando sus industrias pesadas para el refuerzo militar, creando planes quincenales conjuntos y financiamiento de movimientos revolucionarios alrededor del globo, dándonos cuenta de que esto no solamente era una revolución interna en Europa, sino algo que se podía extender alrededor del mundo. Alemania, después de haber consagrado todo su dominio alrededor del globo, decidiría inaugurar sus 3 principales bloques constitucionales alrededor del mundo. Por ejemplo, el bloque económico europeo, conocido también como Mitteleuropa. Alemania tenía una red aduanera y comercial que obligaba a todos sus estados satélites de Europa del Este a vender sus materias primas a bajo costo a la industria del Ruhr y a comprar exclusivamente productos de manufactura alemana. También en 1925, aprovechando el caos y el colapso de Inglaterra, Mitteláfrica sería fundada, gracias a que fusionaría todo lo que sería
la África inglesa y al mismo tiempo usando el Congo belga como un centro, unificándolos completamente en lo que sería el Estado Libre de Mitad África, teniendo a Kenia, Uganda, Nigeria, Reosa y el Congo belga. Esta sería un territorio militar colonial unificado, pero que lentamente se iría pudriendo en lo que sería la corrupción de manos de un señor que muchos conocen como Hermann Göring. También tenemos la fundación de la Deutsche Ozean y la intervención en China. En Asia, Alemania unificaría las posiciones coloniales de una conjunta corporativa naval conocida como Deutsche Ozean, Asia Oriental Alemana, en base principal en Singapur cedida por los británicos. En 1927, ante el avance del nacionalismo usado por del Kuomintang, la Marina alemana bombardearía sus posiciones y establecería la Camarilla de City, al mismo tiempo utilizando con los intereses de Berlín. Estados Unidos, hundido completamente en este punto de una crisis económica y agraria, sin tener un apoyo económico fuerte por parte de Europa Occidental, convertida al sindicalismo y cerrada al comercio capitalista, y Europa del Este, monopolizada por Alemania y los mercados extranjeros para los productos americanos habían desaparecido completamente. Desde 1927 ya se presentaba una crisis y bueno, no ayudaba mucho de que un pendejo se reeligiera 2 veces. Herbert Hoover, elegido en 1928 y reelegido en 1932, bajo un clima de fraude y desesperación, se mostró incapaz de mantener la unidad estadounidense. Los extremos, sobre todo izquierda y derecha, se estaban comenzando a fragmentar y al mismo tiempo a volverse mucho más violentos. Tenemos la American Combined Syndicate y también tenemos la popular militarización de la American First. Este punto también llegaría a un punto de no retorno, que hacía que una guerra civil se estaba haciendo mucho más evidente, y sobre todo con la llegada del lunes negro en 1936. La República Rusa pasó los años 20 intentando lamerse las heridas de su fallida revolución, aunque Alexander Kerensky logró mantener la presidencia de la República mediante coaliciones políticas inestables, el tejido social del país era prácticamente nulo. Sin acceso a los recursos de Ucrania o el petróleo del bajo control de estados satélites de Alemania, la economía rusa dependía enteramente de créditos e intervenciones del Banco de Berlín. Y al mismo tiempo tenemos un ejército polarizado entre veteranos de la guerra civil liderados por generales. Al mismo tiempo tenemos el intento de una extrema derecha de hacer una intervención para evitar que los remanentes socialistas tomaran el control nuevamente. Una Rusia inestable que terminaría de colapsar por culpa del Viernes Negro de 1936.